Vamos a mostrar con Diego, mi compañero, un proyecto que venimos desarrollando desde el 2015 y que se llama Cartografía de la Movilización Estudiantil. Lo primero que vamos a hacer de manera muy breve es presentar el proyecto y algunas reflexiones sobre su alcance. Y luego me gustaría plantearle a ustedes ciertos desafíos que implica este proyecto, desafíos metodológicos, técnicos y también desafíos legales, que me gustaría que pudiéramos discutir luego en el momento de las preguntas. Voy a partir, tengo un texto que voy a tratar de hacerla corta, como me dice acá, más cerca. Ya. Bueno, Cartografía de la Movilización Estudiantil es un proyecto de visualización de datos que muestra el impacto que tuvieron las movilizaciones el año 2011. Es un proyecto que trabaja con fuentes y finalmente las visualiza en este mapa. Lo que trata finalmente de representar son las formas de acción colectiva o las formas de acción política que se desarrollan en el 2011, que desarrollan principalmente los estudiantes secundarios y universitarios, pero también distintos grupos y gremios que se fueron sumando a la movilización. Algunos de los eventos... queremos poner el mapa, pensé que está, perdón. Habría que duplicarlo. Bueno, voy a avanzar. Algunos de los eventos georreferenciados en este mapa son las marchas convocadas, como les contaba, ¿se puede duplicar pantalla? Organizadas por los estudiantes y también por gremios y sindicatos. Además de eso, se visualiza, como verán con esos puntos, las ocupaciones de los colegios, identificando si fueron paros o fueron tomas. Y además identifica las concentraciones, las huelgas de hambre, las pelatones, los cacerolazos, las barricadas, flash mob, funas, acciones relámpago, intervenciones gráficas y pasacalles. Tenemos un problema técnico. Ahí. Cada una de estas acciones está identificada con un isotipo y además tiene una ficha que identifica ciertos datos. Por ejemplo, identifica cuál es la institución que está movilizada, si es pública o privada, identifica quiénes son los que organizan esta acción y además presenta un archivo de las fuentes que en el fondo informan esta cartografía. Bueno, quizás este no es el mejor ejemplo para poner en este momento, pero creo que se entiende. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los eventos funciona como un nodo de información que lo que hace es sintetizar un archivo de la movilización estudiantil que tiene cerca de 2.500 fuentes, entre archivos de prensa, de publicaciones de sitios de las organizaciones, incluso también tiene varios registros de YouTube y presentaciones o registros que toman los propios manifestantes y que han ido subiendo a las distintas plataformas. Para nosotros es importante que este archivo crezca, y en el fondo es lo que queremos venir a discutir con ustedes, y hemos pensado en la posibilidad de hacer hemos pensado en diseñar una aplicación que en el fondo permita que todos los usuarios puedan subir información a este tipo de archivos. Les voy a mostrar solo cómo funcionan las dos plataformas, que después Diego les podría explicar mejor. Este es el mapa y la segunda parte que organiza las fuentes es esta línea de tiempo que se demora un poco en cargar porque como tiene 2.500 archivos se hace un poco pesado y que les permite recorrer en forma cronológica los distintos registros. Entonces, en el fondo, esta página web se puede visualizar desde el mapa o desde las fuentes que la informan, ¿ya? En el fondo, las reflexiones que queríamos plantear es que este proyecto se inspira en este cambio de paradigma informativo que supone la emergencia de Internet y que de alguna manera trata de sintetizar este ejercicio de periodismo ciudadano y de centralizar en una sola página una serie de fuentes que, justamente por su carácter digital, pueden ser fácilmente eliminadas o pueden perderse y de alguna manera están desperdigadas por una serie de sitios que no necesariamente están conectados entre sí. No sé si pasamos a los desafíos, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Ya. Dale. Bueno, para contarle un poco cómo funciona este proyecto, cómo lo fuimos desarrollando,
partir diciendo que, bueno, Diego es arquitecto y yo provengo del campo del arte, y si ustedes notan, la forma de abordar este tipo de ejercicios, que en el fondo enfatizan su carácter performativo, de alguna manera proviene del campo de las artes visuales. Les quiero mostrar un poco cómo funciona la página. Si ustedes se dan cuenta, los tipos de eventos consideran acciones que están tradicionalmente asociadas a la movilización o la protesta, como son las tomas, los paros, los desalojos y las concentraciones. Pero además presenta una serie de tipologías que tratan de circunscribir lo mejor posible el tipo de acciones que se desarrollaron en el 2011, como los flash mob o las acciones gráficas o los pasacalles, y que de alguna manera le dan su particularidad a este 2011. Solo voy a mostrar, no sé si se carga este video. Se ha decidido a contar de mañana, a adelantar las vacaciones de invierno de los colegios en toma en la región metropolitana. El objetivo de esta medida es que las vacaciones de invierno partan mañana. Bueno, me parece que tal como esto hay un montón de archivos que demuestran cómo Internet hoy funciona como un medio táctico indispensable al momento de difundir demandas, no solamente en Chile, sino también en otros contextos. O sea, es importante pensar cómo a través de las plataformas, principalmente de Facebook y de Twitter. ¿Soy yo la que está sonando? Sí. Ya partí. Perdón. Se fueron generando distintas formas de acción colectiva, por ejemplo, lo que pasó en la Primavera Árabe, lo que pasó en el 15M en Madrid y lo que pasó, por ejemplo, en Sao Paulo el 2012 o el 2013 con las movilizaciones de los estudiantes, que justamente tenían como referente directo este tipo de acciones y sobre todo el material de difusión que produjeron los mismos grupos y colectivos para finalmente exponer sus demandas. Nos parecía interesante plantear este proyecto como una manera de autoconvocar acciones de protesta, considerando que si se desarrolla la aplicación, que esperamos partir pronto, cualquier persona podría tener acceso a esto que funciona como un archivo del 2011 y actualizarlo con los eventos que están ocurriendo hoy. Por ejemplo, lo que pasó ayer con el paro en contra de la AFP. Me fui en... Bueno. Lo que queríamos ahora plantear como desafío es, por una parte, hacerse cargo de un fenómeno tan complejo como este, que requiere un abordaje interdisciplinar. O sea, si bien tiene como un énfasis en la acción en el territorio, también considera cómo a través de Internet se produce una virtualización del espacio público y se genera una especie de activismo que tiene una acción en las redes sociales y también tiene una acción en el territorio. Sí. Hola, yo me sumo a los agradecimientos de Nadine y quería también comentar algunas dificultades del lado técnico, que era del que yo me encargaba. Lo primero yo creo es ponerse en el contexto. Este es un Fondart que gana la línea de nuevos medios. Yo me enteré después, me enteré con el tiempo. Creo que fue el único que ganó en esa convocatoria. Sí, en la región metropolitana. En la región metropolitana. Y ahí yo creo que hay una dificultad, incluso del lado de la gente que examina los fondos que participan. Aquí entender cuáles son los productos de una participación, qué es lo que se espera, etcétera. Eso hablando del contexto. Después, no quiero ahondar mucho en el desarrollo, pero sí creo que es importante la elección de una plataforma, teniendo en cuenta que este es un problema interdisciplinario de investigación. Aquí tuvimos que picar, hubo que normalizar datos, hubo que trabajar con plataformas colaborativas, y ahí yo creo que incluso hay tiempo para hacer un manual casi de trabajo interdisciplinario para este tipo de cosas. Después viene, una vez que ya logramos trabajar con los datos, que son los puntos que ustedes ven en el mapa, también hubo que inventar un ciclo para actualizar esos datos de forma continua, porque esto no es una cosa que se terminara cierto día, sino que el trabajo, no le hemos dado los créditos, pero Alejandro y Tomás trabajaron un montón en tener los datos normalizados, las fechas normalizadas,
en este caso las coordenadas y otros metadatos. Y eso había que ir semanalmente actualizándolo, y lo ideal es que no dependiese de mí, sino que fuese un organismo casi que se manejara por sí solo. Y ahora viene un futuro desafío que sería el tema de los dispositivos móviles, o cómo involucramos a los dispositivos móviles en un proyecto como este. Ahí incluso estamos abiertos a ideas. O sea, una app es lo ideal, o sea, es lo lógico, pero hay que ver un montón de cosas de cómo funciona la app, qué pasa con la gente que no tiene celular, o preguntas de ese tipo. Bueno, Diego de alguna manera aterrizó el problema. Parece interesante pensar que este dibujo tiene cerca de 2.500 fuentes y son cerca de 1.000 eventos, y el proceso de la base de datos, sobre todo para personas que no provienen de la disciplina de la programación, el poder pensar en datos, se transformó en todo un desafío, y que de alguna manera es eso lo que tenemos que solucionar con la aplicación. Una de las opciones que hemos estado investigando, que hacen personas de otro lado, que hace por ejemplo el Media Lab de la UFRO, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, es que a través del hashtag lo que hace es leer cómo en una zona se triangulan ciertos mensajes. Eso es otro tipo de visualización, pero en este caso pensamos cómo a través de Facebook uno puede subir su registro y vincularlo directamente a esta página web, sobre todo porque en ese caso nosotros podríamos, además de tener los registros, el video, etcétera, poder tener toda la red de contrainformación que hoy existe asociada a los movimientos sociales, que en el caso de educación es una red bastante extensa y que de alguna manera han ido nutriendo esta cartografía. Sí, quería agregar, a mí se me olvidó, pero teniendo en cuenta, yo estoy al debe un poco con el stack de cómo funciona la aplicación hoy en día. La idea es modernizar y seguir trabajando en esto, integrar una base de datos que sea un motor más óptimo, pero hay un tema acá de los datos, y como el nombre de este evento lo indica, Primera Hacker, según un escrito, y entendiendo el hacker en un escrito de un tipo que lo firmó con el nombre de Mentor en los 90, no sé si han leído ese texto, la información debe ser libre. Yo creo que los datos de esto también deben ser libres, y también es un desafío que tenemos para el futuro. Para cerrar, un comentario y a ver si ustedes nos pueden ayudar. En este caso, nosotros hemos estado resguardándonos la idea que al citar la fuente no existe ningún problema legal, ¿ya? De alguna manera tenemos que pensar cómo esto, para que no se transforme en un ejercicio que sea contrario al movimiento estudiantil, debería pensar un lugar o un nicho en la normativa, no solamente para el uso de los archivos y las imágenes de prensa, sino también para pensar qué pasa con este ejercicio de autoconvocar acciones de protesta en un contexto donde la legalidad avanza hacia la criminalización de los movimientos sociales, pero enfocada principalmente en los dirigentes. Si esto funcionara realmente y se lograran convocar acciones de protesta a través de esto, la figura legal entraría en un vacío. O sea, habría que pensar cómo poder plantear eso incluso en términos discursivos, en términos políticos. Yo creo que con eso estamos. ¿Sí?